En el segundo canto de la Ilíada, los aqueos están en una situación sin precedentes en la guerra de Troya. Después de 10 años de agotador conflicto, muchos líderes y soldados se han convencido de que es mejor abandonar el combate y regresar a sus hogares. Se reúnen los griegos en asamblea y todos van guardando silencio excepto un tal Tersites, uno de los pocos plebeyos cuyo nombre se menciona en esta épica. Homero lo describe como un hombre incapaz de hilar bien sus palabras, patizambo, cojo, estrecho de hombros, encorvado, especialmente detestable para Aquiles y para Ulises, y, en resumen, el hombre más indigno llegado al pie de Troya. Es precisamente Ulises quien escucha el parloteo de Tersites y, mirándolo torvamente, lo recrimina de esta manera. Parla en balde, Tersites, no deberías a reyes andar en tu boca poniendo, ni proferir contra ellos injurias, ni andar buscando el regreso. Te diré algo que habrá de cumplirse sin duda. Si otra vez como ahora desvariando te encuentro, que no mantenga Ulises la cabeza sobre sus hombros, ni padre de Telémaco ya sea llamado, si echándote mano no te arranco las ropas, túnica y manto que las vergüenzas te cubren, y llorando a las veloces naves te arrojo de la asamblea apaleado con vergonzosos azotes. Dicho lo cual, Ulises toma su cetro dorado y golpea brutalmente a Tersites, sacándole un chichón sanguinoliento. El plebeyo cae y, con la mirada perdida, estalla en llanto. Y los otros, aún afligidos, a su costa rieron con ganas, y cada uno decía, mirando al que tenía a su lado: ay, amigo, en verdad Ulises 1000 hazañas ha hecho, tramando magníficos planes y preparando la guerra, mas lo que acaba de hacer es lo mejor entre todo, pues contuvo la lengua de este parlanchín embustero. Este episodio describe la enorme distancia que separaba a los aristócratas de los plebeyos en cuanto al uso de la palabra. Tersites no ha dicho nada que sea particularmente injurioso ni falso, y más aún, simplemente expresa, como puede, el sentimiento más popular a mitad de una crisis. No obstante, en aquel mundo remoto y brutal, aunque dolorosamente también familiar, los de abajo no tenían por qué opinar en absoluto sobre los asuntos importantes que estaban reservados para los aristócratas de cepa. En México, la libertad de expresión está garantizada, al menos en el papel, en el artículo 6º constitucional. Como muchos otros artículos de nuestra ley suprema, el 6º adolece de profusión de palabras y detalles, pero no puede decirse que la nuestra sea una constitución restrictiva respecto a esta libertad fundamental. Aunque en la práctica esté amenazada cotidianamente por los grupos violentos que asolan muchas regiones del país. Desde mi punto de vista, la libertad de expresión tiene al menos 3 dimensiones: la individual, la política y la cognitiva. Respecto a la primera, la individual, creo que todos tenemos deseo o incluso necesidad de expresar nuestros puntos de vista, y sin libertad de expresión viviríamos aún más estresados. Los adultos en los países libres conocemos este tipo de estrés, pero no lo padecemos permanentemente. ¿Quién no ha estado en una situación familiar, social o laboral en la que nos conviene más guardar silencio que expresar nuestro punto de vista sincero? Por fortuna, también conocemos, la mayoría de nosotros, el alivio de expresarnos con libertad y sin cortapisas. La segunda dimensión es la dimensión política, pues sin libertad de expresión sería imposible la vida política democrática. No hay verdadera democracia sin crítica y no hay verdadera crítica sin libertad de expresión.
Ya la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano decía, en su artículo 11, que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, pero tendrá que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. La tercera dimensión es cognitiva. Solo cuando expresamos nuestras ideas podemos realmente analizarlas y recibir de los demás la retroalimentación necesaria para consolidarlas, afinarlas o desecharlas. Pensemos en la última vez que aprendimos algo importante en una conversación. Quizá no solo haya sido algo nuevo, sino algo que nos ayudó a ajustar más nuestras ideas a la realidad. De hecho, nunca aprendemos más que cuando perdemos una buena discusión. Desde luego, una buena discusión solo es posible cuando hablamos con libertad y cuando nos escuchamos unos a otros y estamos dispuestos a cambiar de opinión si así lo dictan la evidencia y la lógica. A esta disposición, dicho sea entre paréntesis, Karl Popper la llamó racionalismo y es una cualidad esencial para el mejoramiento de nuestra mente. Las ideas que no salen al mundo y que quedan encerradas en la cabeza de personas tímidas o reprimidas por alguna fuerza exterior, como el gobierno o el qué dirán, son solo ideas a medias que no se han probado en comunidad ni han sido desafiadas por otras ideas. Una idea no compartida es bastante inútil, quizá incluso para el individuo que la alberga. Se ha dicho muchas veces que somos nodos unidos en una red a la que llamamos sociedad. Yo prefiero usar otra metáfora, la de imaginar que cada uno de nosotros es como una sola neurona que necesita hacer sinapsis con muchísimas otras neuronas para crear entre todas una inteligencia social digna de este nombre. Hay cerebros inteligentes y hay cerebros estúpidos. La diferencia está en la calidad y organización de su sinapsis. Y lo mismo puede decirse acerca de las sociedades. Las mejores sociedades lo son por la calidad y organización de las interacciones que se dan entre sus miembros para compartir información, conocimientos y buenas ideas y razones. Las sociedades que censuran las opiniones contrarias a sus líderes, a sus muchedumbres o a sus prejuicios son como cerebros escleróticos con sinaptopatías. Si la gente no puede decir lo que piensa, o si la gente simplemente no se escucha, se reduce la oportunidad de hacer sinapsis efectivas y de aprender. En cambio, las sociedades en las que la información, las ideas, la crítica, el arte, los libros y las mercancías circulan con mayor libertad, son como cerebros sanos que están formando constantemente nuevas uniones sinápticas entre sus neuronas. Se necesitan cientos de billones de conexiones sinápticas para formar la inteligencia media de una sola persona. Lo que llamamos Internet no es otra cosa que el intercambio de miles de billones de bytes entre computadoras y servidores regados por el planeta. Y también son cantidades ingentes de felices interacciones las que se han necesitado para formar lenguas como el español y las que hoy se necesitan para el funcionamiento de las economías modernas. Para terminar, volvamos a la reprimenda de Ulises a Tersites, narrada en el segundo canto de la Ilíada. Como mencionamos, Ulises no se toma la molestia de discutir lo que ha dicho Tersites, sino que lo descalifica de antemano por su condición social. Han pasado 33 siglos desde que ocurrió la guerra de Troya
Y ya no creemos, la mayoría de nosotros, en las diferencias de sangre entre aristócratas y plebeyos. Sin embargo, con demasiada frecuencia caemos en el mismo vicio que Ulises y descalificamos a los otros no por lo que dicen o hacen, sino por lo que creemos que son o que representan. Podemos criticar la lógica social de la Edad de Bronce y el mundo homérico, pero eso no nos coloca automáticamente en la Edad de Oro de la razón. Los ataques ad hominem, es decir, dirigidos a la persona y no a lo que dice, siguen siendo un obstáculo principalísimo para que nuestro cerebro social haga mejores sinapsis. Hoy estuvimos en un lugar abundante en belleza, el Museo de San Carlos. Soy Pablo Boullosa, usted tiene la palabra.